La Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas más importantes del mundo. Sin embargo, esto no hace que no haya estado exentas a controversias a lo largo de la historia, ya sea por decisiones políticas o también por la influencia social. En este caso, los papas son la figura de autoridad más grande en el plano terrenal, siendo vistos generalmente como figuras santas debido a su amplio liderazgo religioso. Sin embargo, algunos de ellos han sido sujetos a controversia, ya sea por su comportamiento personal o decisiones que han caído en actos de nepotismo y corrupción. El día de hoy daremos un vistazo a aquellos papas que han dejado huella en la historia debido a su legado ampliamente controvertido, desafiando las normas sociales y religiosas de su época. ¡Aló! Bienvenidos a la Petit Misteriosa. Número 1. Empezaremos a hablar del Papa Juan XII, nacido con el nombre de Octaviano, quien llegó al papado en el año 955, teniendo apenas 18 años de edad, como sucesor de su tío Agapito II. Juan XII venía de una poderosa familia romana de nombre Teofilactos, quienes no solamente tenían una gran influencia religiosa, sino que también su poder llegaba a la política. Y principalmente, se cree que por esto el Papa Juan XII fue elegido como Papa. El Papa Juan XII es considerado como uno de los más controvertidos de la historia de la Iglesia Católica, principalmente por cómo usó el poder y también por algunas circunstancias políticas a las que se tuvo que enfrentar. Primero que todo, fue apuntado por su estilo de vida sumamente escandaloso, manteniendo relaciones sexuales inapropiadas, entre las cuales se incluyen relaciones de adulterio e incesto. No solo mantenía relaciones sexuales, algo imposible para un líder de la Iglesia Católica, sino que también seducía a mujeres que en la época eran consideradas prohibidas. Además de su conducta sexual, el Papa XII mantuvo un estilo de vida repleto de fiestas y banquetes en la propia residencia papal, una conducta inapropiada para cualquier líder religioso. Su alta presencia en la vida social lo llevó a abandonar sus responsabilidades como papa, mostrando poco compromiso y una dedicación nula con respecto a lo que se espera de un líder religioso, prefiriendo actividades mundanas como las fiestas, el sexo y la cacería. Como papa, Juan XII no respetaba los rituales y las ceremonias religiosas, por lo que los feligreses creían que no actuaba de acuerdo a su estatus como líder espiritual. Asimismo, se cree que vendía cargos religiosos dentro de la iglesia, con el objetivo de obtener dinero, haciendo crecer la corrupción dentro de los puestos internos de la Iglesia Católica, lo que lo llevó a obtener beneficios personales, algo considerado como un auténtico abuso de poder. Sus decisiones políticas también fueron objeto de muchas dudas, ya que el Papa Juan XII en el año 962 coronó al rey germánico Otón I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, intentando obtener su protección contra los nobles romanos. Sin embargo, conspiró contra él mismo, creando un conflicto bastante fuerte en esa época. Debido a esta traición, el emperador Otón solicitó el reemplazo de Juan XII, siendo sustituido temporalmente por el Papa León VIII. A pesar de que el Papa Juan XII logró recuperar su puesto, su papado comenzó a verse sumamente inestable a partir de este momento. La vida del Papa Juan XII estuvo llena de controversias, lo que también llegó hasta su muerte, ya que en el año 964 murió, supuestamente de un derrame cerebral. Sin embargo, se cree que la muerte se dio mientras mantenía relaciones sexuales, una situación que aún es objeto de especulación en el presente. La vida del Papa Juan XII estuvo llena de excesos, por lo que la Iglesia Católica se cuestionó a sí misma sobre las conductas que debería tener un papa, creando reformas en la Iglesia que se implementarían en papados posteriores. Número 2. Continuando con uno de los papas sumamente controvertidos, hablaremos de Alejandro VI, cuyo nombre de nacimiento fue Rodrigo de Borgia, quien ha quedado en la historia como uno de los líderes religiosos más controvertidos de la historia. Este papa nació en 1431, desempeñando el cargo desde 1492 hasta 1503.
Rodrigo de Borgia nació en una familia sumamente influyente en la Europa de ese tiempo, la cual ya tenía un fuerte papel político y religioso, teniendo como tío al Papa Calixto III, quien lo nombró cardenal en 1456, llevándolo a ascender rápidamente en la pirámide eclesiástica. Rodrigo de Borgia fue elegido papa en 1492, sucediendo a Alejandro VI. Sin embargo, su elección era ya de por sí controvertida, ya que se cree que obtuvo el nombramiento debido a manipulaciones políticas y sobornos. Alejandro VI utilizó su figura como papa para seguir favoreciendo a la familia Borgia, otorgando a varios de sus hijos y familiares lugares de poder tanto en el ámbito eclesiástico como también en esferas políticas. Por ejemplo, César Borgia fue nombrado cardenal a una edad muy temprana, quien posteriormente utilizó su poder militar para expandir los territorios papales a través de la fuerza militar. Otro de los miembros de los Borgia, sumamente controvertido, fue Lucrecia, quien fue moneda de cambio de matrimonios estratégicos para consolidar alianzas, siendo una figura sumamente fuerte, tejiendo los lazos familiares. Alejandro VI también fue reconocido por vender cargos dentro de la iglesia, siendo observado por el clérigo como una figura sumamente corrupta, lo que era solo un reflejo de la institución católica total. Utilizando estos favores, Alejandro VI logró acumular una gran cantidad de riquezas y propiedades, tanto para él mismo como para su familia, olvidando mantener una vida digna y humilde promulgada por el cristianismo. Durante su vida personal, Alejandro VI mantuvo relaciones extramaritales, teniendo varios hijos con diferentes mujeres. Por tener una gran cantidad de hijos con diversas mujeres, manchó su nombre como líder espiritual, lo que convirtió su papado como uno de los más controvertidos de la época. Además, mantuvo un estilo de vida lleno de fiestas extravagantes, donde vivía una vida de completo libertinaje, un comportamiento sumamente inapropiado para una figura religiosa de tal renombre. El Papa VI también tuvo una influencia política muy fuerte, la cual no estuvo exenta de controversias. Por ejemplo, utilizaba alianzas, matrimonios y traiciones como táctica de manipulación política, las cuales utilizaba principalmente para aumentar el poder de su familia. En cuanto a la guerra, el Papa VI apoyó a su hijo César cuando trataba de aumentar el territorio, situación que indicó una gran cantidad de conflictos bélicos en Italia, por lo que su papado fue visto como uno de los más inestables de la historia. Estas conductas no solamente impactaron el papado de Alejandro VI, sino que también desprestigiaron en gran medida a toda la figura religiosa católica, siendo vistos en esa época como una muestra de la decadencia moral, la cual tenía que terminar rápidamente y fue la antesala de las posteriores reformas protestantes. Alejandro VI murió en el 1503 en una muerte bastante sospechosa, ya que se presume que fue envenenado. Sin embargo, las causas reales de su deceso siguen siendo objeto de especulaciones. Alejandro VI es recordado históricamente como uno de los papas más corruptos y con una de las vidas más escandalosas, siendo uno de los ejemplos más bochornosos para la Iglesia Católica, quienes quisieran borrar esta imagen del catolicismo en la cultura popular. Número 3. Finalizaremos el video de los papas más controvertidos con Bonifacio VIII, quien nació con el nombre de Benedetto Caetani. Este personaje inició su carrera religiosa como cardenal, teniendo un ascenso en la pirámide religiosa sumamente controversial, debido a que sucedió a la abdicación del Papa Celestino V, un abandono de cargo que ya estaba rodeado de muchas controversias. El Papa Bonifacio VIII asumió el poder sucediendo a su predecesor y se cree que manipuló a su antecesor para que abandonara el puesto, razón que de inmediato levantó sospechas hacia la legitimidad de su cargo. Estas sospechas continuaron luego de que, después de obtener el poder, el Papa Bonifacio VIII encerró a Celestino V, levantando sospechas de que en realidad había sido víctima de un engaño y su encierro se había hecho para evitar que hablara. Incluso, existían sospechas de que Celestino V había sido maltratado y envenenado. Durante su papado, el Papa Bonifacio VIII tuvo un gran número de conflictos políticos, siendo uno de los más importantes aquel que mantuvo contra
Felipe IV en Francia, quien intentó imponer impuestos al clero con el objetivo de financiar las guerras. Bonifacio VIII respondió prohibiendo que los gobernantes laicos pudieran cobrar impuestos al clero sin el permiso del Papa, lo que fue una decisión sumamente controvertida, ya que esto ponía el poder del Papa en lo más alto, estando por encima incluso de los reyes, afirmando que el único que tenía poder sobre el clero mismo era el propio Papa. Esta prohibición provocó un enfrentamiento en contra de Felipe IV. De hecho, en 1303, Bonifacio VIII fue arrestado a manos de agentes del rey de Francia, acompañados por el miembro de la familia romana Colonna, con quienes el Papa también tuvo conflictos. Esta captura fue conocida como el atentado de Anagni, donde el líder religioso fue humillado, atacado física y mentalmente, y aunque fue liberado posteriormente, su prestigio y poder se vieron considerablemente debilitados. Sin embargo, esta no fue la única vez en la que Bonifacio VIII ponía por encima su poder sobre el de todos los reyes, ya que en 1302 impuso la supremacía absoluta del poder espiritual sobre el poder temporal, declarando que la salvación solamente era posible bajo su propia autoridad. Y esto revivió las tensiones con los reyes de la época, incluyendo el ya mencionado Felipe IV de Francia. Los conflictos de Bonifacio VIII no solamente fueron en contra de los reyes, sino también dentro de la propia Iglesia Católica, ya que tuvo una disputa con la familia romana Colonna, un conflicto que, pese a considerarse dentro de los estados pontificios, fue sumamente severo, mostrando el cómo Benedicto VIII podría enfrentar a sus rivales. Asimismo, Bonifacio VIII mantuvo otros enfrentamientos, en este caso contra el rey Federico III de Sicilia, con el fin de recuperar el control sobre ese territorio. Bonifacio VIII fue uno de los papas más controvertidos de la historia, principalmente porque se ganó grandes enemigos de monarquías muy poderosas al declararse superior a ellas, siendo posteriormente víctima de una gran resistencia que generó una tensión muy fuerte entre la Iglesia y los estados monárquicos. Esta conducta trajo un gran desequilibrio político en la época, generando rencillas, por lo que el poder exacerbado de Bonifacio VIII no solamente fue visto con peligro por los propios estados, sino incluso también por otros líderes internos de la Iglesia Católica. Bonifacio VIII murió después de ser liberado, luego del ataque que sufrió en Anagni, poniendo fin a uno de los papados más controvertidos de la historia. Su mandato ha sido recordado como una imagen del autoritarismo del cual la Iglesia Católica ha tratado de desapegarse con el paso de los años, creando alianzas con los líderes políticos y fomentando las buenas relaciones. Aunque Bonifacio VIII trataba de recuperar el poder y dárselo por entero al papado, muchas de sus decisiones en realidad debilitaron a la figura que tenía el Papa dentro de la escala sociopolítica, contribuyendo al debilitamiento de la Iglesia y generando un clima de crisis debido a sus enfrentamientos contra importantes figuras políticas, como lo fue Felipe IV de Francia. Cada uno de estos líderes religiosos dejó una huella profunda dentro de la historia de la Iglesia Católica, no siendo recordados como uno de los papas más bondadosos e inteligentes de la historia, sino todo lo contrario. Estos papas representaron la figura de la cual la Iglesia Católica ha tratado de despegarse durante toda la historia, pero que sin embargo su figura de poder y autoridad siguen siendo recordada como controvertida, incluso en el panorama político, social y religioso actual. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este video de los papas más controvertidos de la historia? ¿A quién agregarías a la lista? ¿Te gustaría una segunda parte? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like. Dale click al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.